Capítulo 1. La voluntad. La voluntad humana. El concepto de razón, voluntad, posee un profundo significado dentro de la Cábala, mucho más amplio del conocido. Si observamos a nuestro alrededor, veremos que toda la realidad atravesó este mismo proceso. Cuando un hombre construye una casa, una fábrica, pavimenta una calle o efectúa tareas simples como escribir una carta o preparar una cena, existe en todo ello un cierto orden, un pasaje gradual y constante de dichos pasos. 1. La voluntad de obrar y 2. El pensamiento que abarca los niveles de planteamiento y sus propósitos. Y 3. La realización de la idea, es decir, su implementación. Voluntad y capacidad. En todos los casos, la voluntad implica lograr un objetivo determinado, y es precisamente dicho objetivo el que a su vez limita a la voluntad. Tomemos el caso de un ingeniero que quiso construir un puente estrecho y así lo construyó de acuerdo con este fin, aunque estuviera capacitado para hacer un puente mucho mayor. Para resumir, A. De acuerdo con su acción, podemos conocer la voluntad del individuo. B. A través de sus actos no podemos reconocer la magnitud de su potencial y su capacidad. Y C. El objetivo y el fin que desea alcanzar por medio de su labor son los que limitan su voluntad y su acción. Dos aspectos de la voluntad. Hemos expuesto dos aspectos de la voluntad. 1. Lo que la persona podría haber deseado. Y 2. Lo que la persona en realidad quiso hacer. El primer aspecto es el máximo al que puede llegar la persona, es decir, el máximo de su capacidad. El segundo es su capacidad limitada, es decir, lo que realizó en la práctica no es todo lo que podría haber hecho en potencia de acuerdo a su capacidad. La creación del mundo, revelación de la voluntad divina. Hasta aquí nos referimos a la voluntad del hombre y a su creatividad. Pasemos a considerar la voluntad y creatividad divinas. El mundo en el cual vivimos y que ha sido creado en 6 días, entre comillas, ha atravesado también los niveles anteriormente expuestos. Al principio existió la voluntad divina de crear el mundo. La voluntad, al igual que el pensamiento, es algo oculto, conocido solo por su dueño. La voluntad del hombre es su pura esencia, y ésta puede revelarse y expresarse de tal modo que los otros la conozcan e incluso la compartan con él. De modo similar, la creación del mundo es una revelación de la voluntad del Creador, es decir, que a través de la creación del mundo se revela que hubo una voluntad precedente. No hay ninguna conclusión sobre la capacidad divina basándonos en su creación. Más aún, si creemos que la capacidad divina y su voluntad son infinitas, nada le impediría crear otro mundo, mejor aún, más perfecto. Pero si a pesar de todo Él creó el mundo tal como es, se debe a que limitó su voluntad en función de su objetivo. Vemos así que Dios limitó su voluntad y conformó el mundo no de acuerdo a sus facultades, sino que se impuso una autolimitación con el objeto de crear al mundo acorde a su propósito. La voluntad simple, Ein Sof, y la voluntad limitada. Tenemos aquí dos aspectos de la voluntad divina. A. La voluntad divina ilimitada. B. La voluntad divina limitada. Al primer aspecto, la voluntad simple o Ein Sof, infinito, y al segundo lo llaman Sefirot, emanaciones. Es decir, el Eterno creó un mundo limitado a través de su voluntad limitada,
o Sefirot. El tema de la Sefirot es fundamental en la comprensión del estudio de la Cábala y más adelante le dedicaremos un capítulo especial, pero señalaremos aquí que las Sefirot pueden ser definidas como segmentos de la voluntad limitada. Es decir, la creación del mundo es la manifestación de la voluntad divina de crearlo. El Eterno quiso crear un mundo carente y defectuoso para que los seres humanos dotados de libre albedrío corrijan su imperfección a través del servicio al Creador. Si hubiese creado el mundo de acuerdo con su magnitud y omnipotencia, el mismo sería perfecto y no cabría lugar para el trabajo espiritual de cada hombre. En otras palabras, el Creador reveló solo su voluntad y su capacidad limitadas. Además, el Creador quiso expresar su voluntad limitada gradualmente, revelación tras revelación. Las 10 Sefirot son los poderes a través de los cuales el Eterno creó los mundos, y ellos son el instrumento a través del cual se revela su voluntad limitada, y por medio de quienes creó un universo limitado e imperfecto. Debemos hacer hincapié en que todo nuestro estudio gira en torno a la voluntad limitada únicamente, ya que de ningún modo podemos entender ni aprender, en absoluto, a la voluntad simple, la voluntad ilimitada. Hemos prohibido investigar y ocuparnos de este tema, sobre el cual se dijo: no investigues lo que sobrepasa tu capacidad. El Zohar califica a la voluntad simple divina como la voluntad de todas las voluntades, la fuente y raíz, a partir de la cual serán reveladas todas las voluntades en sus más ínfimos detalles. La voluntad simple, el Ein Sof, es la raíz de todo lo que se conformó en el pasado, de lo que existe ahora y de lo que se manifestará en el futuro, es decir, el Ein Sof incluye en sí a la realidad entera. Toda la realidad es nula frente a la voluntad simple, el Ein Sof. Capítulo 2. Luz e iluminación. La voluntad del Creador se revela por medio de la iluminación espiritual. Cuando una persona desea expresar su voluntad, lo hace hablando o escribiendo, pero ¿cómo hace el Creador para revelar su voluntad a los seres humanos? ¿Cómo sabrán sus criaturas qué deben hacer y cómo deben comportarse? La respuesta a este interrogante es que la voluntad del Creador se revela a través de las iluminaciones que envía a los hombres. Los grandes sabios de la Cábala explican que la voluntad divina llega a sus criaturas como destellos o rayos de luz. Los cabalistas utilizan términos como luz o iluminación para describir la voluntad del Creador, que es enviada desde su propia fuente hacia sus criaturas. Así como en el mundo material la luz es la fuente y el origen, y la iluminación es lo que procede de una fuente de luz, lo mismo sucede en la Cábala. A la esencia de la voluntad divina la llamamos luz, mientras que la voluntad irradiada por el Creador la denominamos iluminación. Conclusión: la luz infinita, Ein Sof, es la esencia misma, y la iluminación es lo que se desprende y sale de ella. La iluminación se convierte en luz, revelación de la voluntad divina. Analógicamente, la espiritual que llega al hombre, que es la expansión o emanación de la voluntad divina, proviene de una fuente espiritual elevada, la que a su vez proviene de otra más excelsa, y así sucesivamente. El origen de todos los orígenes es la luz infinita, Ein Sof, fuente y origen de todos los deseos, fuente de la realidad en su totalidad, de la cual emanan todas las iluminaciones posibles. Es decir, la voluntad emana desde el infinito y se manifiesta revelación tras revelación, paso a paso, tal como el saber del maestro se manifiesta gradualmente desde el alumno de más alto nivel hasta el del nivel que lo subsigue y así sucesivamente. Como vimos previamente,
la expansión de la voluntad divina, que éstas son la revelación de la voluntad de Dios. En resumen, la iluminación espiritual constituye la revelación de la voluntad divina y la emanación de la misma. Y más aún, en la iluminación misma se encuentra la acción del Creador, ya que su voluntad es su misma acción. Por eso, términos como luz e iluminación son tan usados en los escritos cabalistas. La fuente de la percepción intelectual es el alma. Todo lo que percibe el hombre, en el área que sea, se realiza a través de lo que llamamos la iluminación mental. Esto significa que la fuente del intelecto denominada la luz mental envía resplandores, destellos intelectuales, de modo que, por ejemplo, lo estudiado se torna más claro y más fácil de comprender. Este resplandor intelecto, fuente inagotable de destellos que nos permite comprender y sacar conclusiones correctas, incluso en las áreas a las que los sentidos no tienen acceso. Toda persona posee una fuente de intelecto y los sabios cabalistas consideran al alma como el asidero de la mente. Ahora podemos entender por qué el hombre no puede captar por sí mismo la naturaleza de su alma, porque ésta se encuentra por encima del nivel perceptible del ser humano, más allá de la mente. No obstante, aunque no podamos comprender su esencia, podemos reconocer su existencia. Capítulo 3. La concatenación gradual. Causa y efecto. En el lenguaje cabalístico definimos a la realidad como una concatenación gradual, proveniente de otra, solamente cuando se cumple que nada hay en el efecto que no esté presente en la causa, ni viceversa. Debemos hacer hincapié en la palabra gradual, ya que existe una concatenación que no lo es. La concatenación de causa y efecto existe únicamente en el plano espiritual, mientras que la existencia material es generada ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Esta concatenación de causa y efecto, o razón y resultado, se aplica solo al campo espiritual o al plano intelectual. En este aspecto, podría decirse que un nivel está incluido en su precedente. Por lo contrario, esto no es lo que sucede en el mundo material, en el que no podemos afirmar que un objeto es realmente causa de otro, ya que uno no contiene ni incluye al otro, sino que toda la realidad material es única y dotada de cualidades propias que no existen en ninguna otra. No puede afirmarse que en el plano físico una realidad se desarrolla a partir de otra gradualmente, sino que toda la realidad es una creación per se, proveniente de la nada. Se suele categorizar a la realidad en 4 grupos, cada uno superior al otro: inanimado, vegetal, animal y humano. No podemos afirmar que el ser humano es la causa del mundo animal, ni que el mundo animal es la causa del mundo vegetal, ni que éste lo es del inanimado. Esto se debe a que cada grupo posee características que no se encuentran en las demás, sin mencionar que los miembros componentes del grupo son diferentes de los otros. Capítulo 4. La voluntad del Creador, raíz de toda la realidad. Todo lo existente tiene un origen espiritual. El supuesto básico de la Cábala es que toda la realidad, desde la criatura más insignificante hasta la más desarrollada, tanto en su conformación como en la continuación de su existencia, depende de la voluntad del Creador. En términos simples, todo lo que vemos y también lo que no vemos a nuestro alrededor, todos los acontecimientos del presente, pasado y futuro, provienen de la voluntad divina y la continuidad de su existencia depende pura y exclusivamente de su voluntad. La voluntad del Creador es la fuerza espiritual, raíz y base de todo lo creado,
Y no estamos hablando en este caso de la voluntad en general, sino que estamos refiriéndonos a que cada realidad concreta tiene su propia fuerza espiritual, que le da existencia y la mantiene viva. Esta fuerza específica, la voluntad divina particularizada, es la raíz de dicha realidad y ésta absorbe su fuerza para continuar existiendo a partir de esta raíz. En el pensamiento divino de la creación estuvieron comprendidas todas las posibilidades y todos los sucesos que habrían de acontecer durante los años de existencia de este mundo, y en dicho pensamiento se prepararon todas las raíces, es decir, las fuerzas espirituales. Todas las raíces espirituales están incluidas en las 10 Sefirot. Cuando hablamos sobre el pensamiento de la creación, nos referimos al mundo de Atzilut, en el que se dispusieron las raíces de todo lo referente a nuestro mundo. A continuación explicaremos el concepto del mundo de Atzilut, pero por ahora diremos que en el pensamiento de la creación, ubicado en el mundo de Atzilut, se establecieron las leyes y el orden de esas raíces en cuanto a su cantidad y calidad. Su forma de regir el mundo fue determinado en el pensamiento divino mismo. Y veremos posteriormente en el capítulo que trata sobre las Sefirot cómo es que el Creador quiso que todas esas raíces estuvieran incluidas en las 10 Sefirot, a través de las cuales Él rige el universo. Todas las raíces espirituales que constituyen el fundamento de la realidad en su totalidad emanan de las 10 Sefirot. De modo que la Cábala define a las diferentes fuerzas, que son la raíz espiritual de toda la creación, cada una de acuerdo a su nivel y gradación. Capítulo 5. Materia y forma. Materia y forma, cuerpo y alma, recipiente y luz. La realidad, en general, está compuesta de 2 dimensiones, forma y materia. La materia se refiere al aspecto físico y la forma señala la dimensión espiritual. La Cábala sostiene que no existe materia carente de forma ni forma carente de materia, aunque ambas dimensiones sean completamente opuestas. De todos modos, su unión y fusión son perfectas y asombrosamente complementarias. Tal como esta fusión de materia y forma aparece en el hombre, se manifiesta también en la realidad entera, en el mundo inanimado, en el mundo vegetal, animal y humano. Luz y recipiente. Para ejemplificar, digamos que cuando le hablo a Juan, hablo acerca de él. No me estoy refiriendo a su cuerpo, sino a su esencia. De modo que al hablarle acudo a su forma y no a su sustancia material. La forma de Juan incluye su esencia, es decir, sus cualidades, sus virtudes, su concepción del mundo, etc. El cuerpo es el recipiente que contiene la forma. El hombre revela su forma a través de sus acciones, es decir, la totalidad de su fuerza espiritual. Es como si el cuerpo estuviese traduciendo el plano espiritual a un lenguaje comprensible por su semejante, o en otras palabras, el cuerpo obra como instrumento para expresar su forma. En el pensamiento cabalístico, un sinónimo del concepto de forma es el de la luz. La luz está siempre contenida en un recipiente y funciona a través de él. Luz y recipiente son sinónimos de los términos forma y materia. El recipiente revela y pone de manifiesto la esencia de la luz por medio de su acción. La luz es interna, mientras que el recipiente es externo. La luz es la esencia que se reviste en el recipiente y lo conduce. Es decir, que la luz se manifiesta a través de la acción y por su intermedio se revela su esencia interna. Niveles de forma y materia. Señalamos anteriormente que la forma es la que se reviste en la materia y la activa.
el Eterno quiso crear diferentes tipos de criaturas, de diversos niveles y caracteres, y para lograrlo adaptó a cada una la forma apropiada. De modo que la forma que reviste el mundo animado es superior a la que rige en el inanimado, y así sucesivamente. Para visualizarlo mejor, imaginemos dos escaleras paralelas situadas verticalmente. Una escalera está compuesta por niveles de materia, y en su escalón inferior se encuentra la materia más baja de la realidad. Y en el peldaño superior, la materia más excelsa. La otra forma, cada cual correlacionada a un nivel de materia de la primera escalera. En resumen, la esencia y la calidad de un objeto dependen de su forma, es decir, de su poder espiritual. La forma es quien determina las características de dicha realidad, y por eso podemos afirmar que la forma es la esencia de la realidad, del objeto. Existen creaciones cuya forma está fijada y durante su existencia no manifiestan ningún cambio esencial. El hombre, por su parte, dotado de libre albedrío, puede modificar su forma elevándose espiritualmente. Frente al hombre dotado de libre albedrío se encuentran los ángeles, cuya característica es el de permanecer estáticos, ya que carecen de libre albedrío, no pueden transformar ni mejorar su esencia, y por eso están privados de la posibilidad de elevarse. Es debido a esta razón que teóricamente el hombre puede llegar a un nivel más elevado que el de los propios ángeles. Los componentes de la materia. Los cabalistas dividen a toda la materia en todas sus categorías, inanimado, vegetal, animal y humano, en 4 elementos básicos: 1, fuego; 2, aire; 3, agua; 4, tierra. La diferencia entre un ente y otro es la proporción de los 4 elementos que lo componen. El ser humano también está compuesto por los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y además de los poderes espirituales que encontramos en el dominio de lo inanimado, vegetal y animal, posee un poder espiritual denominado alma, Neyamá. El alma contiene la totalidad del poder espiritual humano, tal como, por ejemplo, sus características morales, aunque el principal componente del alma es su poder intelectual. Capítulo 6. Los elementos componentes de la forma. Elementos de la forma: Nefesh, Ruach, Neyamá, Hayá y Yehidá. Dijimos anteriormente que la forma es la esencia de todo ente y que el Creador fijó la forma apropiada para cada uno de ellos de modo tal que éste pueda cumplir la función para la que fue creado. Ya que el hombre es lo principal de la creación, debe cumplir roles superiores al del resto de las criaturas, y es por eso que su forma es superior a la de los demás. Si nos compenetramos en la forma humana, reconoceremos 2 dimensiones: por un lado la vital y por el otro la dimensión intelectual y emocional. Las funciones vital no difieren esencialmente de las funciones que realizan los animales, y por eso la forma en esta dimensión se asemeja a la de ellos. Por contrapartida, el alma humana contiene todos los poderes que caracterizan al hombre, como una criatura hecha a imagen de Dios, dotado de libre albedrío, y a quien se delegó el papel de corregir al mundo bajo el reinado divino. Los sabios de la Cábala adjudican nombres a los elementos constituyentes de la forma humana: Nefesh, Ruach, Neyamá, Hayá y Yehidá. El Nefesh es el poder espiritual más bajo entre los 5 niveles nombrados. Es el responsable del funcionamiento de la dimensión vital y es también quien la activa. Los sabios cabalistas sostienen que el hígado simboliza el Nefesh y le sirve por hábitat. El Ruach es el poder espiritual siguiente,
y el responsable del aspecto emocional del hombre y de su carácter. El Ruaj es el poder que despierta los deseos, las pasiones, las aspiraciones y de hecho todas las cualidades del hombre. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, así como todos los detalles de la acción, están ligados al Ruaj. El corazón simboliza al Ruaj y le sirve por hábitat. La Neyamá es el poder espiritual intelectual que guía al ser humano. Su función es la de orientar y corregir las características negativas, sobreponerse a las bajas pasiones y encauzar los personales hacia el servicio divino. La mente simboliza la Neyamá y le sirve por hábitat. Con relación a los niveles de Hayá y el nivel Yehidá, los cuales representan poderes espirituales de muy alto nivel, nos referiremos a continuación. La conexión entre Nefesh, Ruaj y Neyamá. Neyamá es el nombre genérico que incluye todos los elementos componentes de la forma humana. Es decir, que este término es utilizado muchas veces en forma general, en referencia al alma general, incluyendo al Nefesh, al Ruaj y a la Neyamá. Habiendo ya definido las partes de la Neyamá, vemos que en realidad los niveles Nefesh, Ruaj y Neyamá constituyen una unidad. El Nefesh activa y controla tanto los órganos internos como los externos, pero él no actúa como un ente independiente, sino que está dirigido por el Ruaj. Sabemos, por ejemplo, que las funciones de nuestro organismo están influidas por nuestro estado de ánimo, enojo, compasión, etc., ligado al Ruaj. Pero también el Ruaj está controlado por el intelecto, ya que según la Cábala, es este quien decide si amar u odiar. Aquel que sirve a Dios de un modo íntegro es aquel cuya mente dirige y controla sus emociones y que a su vez somete su aspecto físico al servicio de su Creador. Hayá y Yehidá. Hablamos por un lado acerca del Nefesh y por otro del Ruaj y la Neyamá, quienes caracterizan al hombre como poseedor del libre albedrío. Anexos a estos poderes espirituales que se encuentran interrelacionados en lo más interno de la persona, en la mente, el corazón y el hígado, se encuentran otros poderes espirituales, más excelsos aún. Más precisamente, debido a su elevado nivel, no existen en el cuerpo recipientes para contenerlos, y entonces circundan al hombre y son denominados Or Makif, luz circundante, en contraposición al Nefesh, Ruaj y Neyamá, conocidos como Or Penimi, luz interior. Todo ser humano tiene la posibilidad y la capacidad para elevarse siempre más y adquirir luces espirituales superiores por encima de las que posee. Nefesh, Ruaj y Neyamá, particularidad y generalidad. El mundo en su totalidad es un espejo de la fisonomía humana. Todo lo que existe en el universo también existe en el hombre. Y por eso los sabios describen al hombre como un mundo en miniatura, llegando también a categorizarlo con el nombre de Adam de Briá, Adam de Yetzirá, Adam de Asiá, hombre de creación, formación y acción, lo cual hace referencia a los distintos mundos espirituales. Así como la realidad entera se puede dividir en tres mundos denominados creación, formación y acción, podemos también reconocer esos tres niveles en cada mundo particular y en cada hombre por separado. Para resumir, estamos hablando de tres tipos de Nefesh, Ruaj y Neyamá. Tenemos 1. Nefesh, Ruaj y Neyamá particulares de cada individuo. 2. Nefesh, Ruaj y Neyamá generales en cada mundo. 3. Nefesh, Ruaj y Neyamá en toda la realidad compuesta por los mundos de creación, formación y acción generales. Las Sefirot como recipientes del Nefesh, Ruaj, Neyamá, Hayá y Yehidá.
Sobre la base de lo explicado hasta aquí, podría parecer como que las luces de Nefesh, Ruach y Neyamá no tuvieran el mismo nivel o valor, pero realmente no es así. Nefesh, Ruach y Neyamá son la luz divina misma, cuyo origen es la luz infinita, y las luces de estos tres niveles son el componente sustancial de la misma. De igual modo, la luz del Nefesh, del Ruach y de la Neyamá es una, la sustancia de luz infinita, y las pantallas que disminuyen su intensidad son las Sefirot. Ellas, las Sefirot, son los recipientes a través de los cuales pasa la luz del Ein Sof infinito, y cuanto más gruesa sea la sefirá, más tenue será la luz que pase a través de ella, y su luz será de inferior intensidad. La sefirá de Malhut, reino, es la pantalla más gruesa de todas y oculta la fuerza de la luz que contiene. Por eso se denomina Nefesh a la luz que resplandece desde la sefirá de Malhut y es responsable de las acciones elementales del organismo humano. Es así como la sefirá de Malhut simboliza al Nefesh en general. La sefirá de Tiferet, belleza, es considerada como un recipiente más refinado, desde el cual resplandece una luz más elevada, denominada Ruach, de modo que la sefirá de Tiferet simboliza al Ruach general. La sefirá de Biná, entendimiento, es más pura aún, y la luz que emerge de ella es denominada Neyamá. La sefirá de Biná simboliza a la Neyamá general. De la sefirá de Jochma, sabiduría, emerge el resplandor de la Hayá, mientras que la Yehidá emerge de la sefirá de Keter, corona. Hallamos que las sefirot de los mundos de creación, formación y acción son los instrumentos que nos permiten revelar y transmitir la sustancia de la luz infinita a las criaturas de esos mundos, ya que existen 10 sefirot en cada uno de los mundos, 10 en el mundo de la acción, 10 en el de la formación y 10 en el de la creación. Encontramos Nefesh, Ruach y Neyamá en cada uno de ellos, siendo las 10 sefirot del mundo de la formación superiores y más refinadas que las 10 del mundo de la acción. Resultará que el Nefesh, Ruach y Neyamá del mundo de la formación serán de nivel superior a los del mundo de la acción. Similarmente, el Nefesh, Ruach y Neyamá del mundo de la creación son superiores a estos niveles en el mundo de la formación. La voluntad divina se conecta con sus criaturas a través de sus almas. La voluntad es parte de la esencia del poseedor de la misma. Y es por eso que la voluntad del Creador es la esencia de todo, síntesis de toda la creación. El Creador quiso que su voluntad se revelara a sus criaturas para que éstas supieran cómo servirlo, cómo apegarse a él, para finalmente corregir el mundo bajo su reinado, ya que este es el propósito de toda la creación. El Creador otorgó a cada criatura medios especiales para captar la luz divina que emana de la esencia del infinito. La antena capaz de captarla es la Neyamá, el alma humana. La Neyamá es la esencia espiritual, mental, aunque poseedora de una realidad concreta, cuyo rol esencial es conquistar sus deseos y dedicarse al servicio divino. Cuando la Neyamá logra cumplir su función, recibe una iluminación espiritual e intelectual adicionales de mayor nivel, y es así como se eleva y se perfecciona, convirtiéndose en una antena cada vez más sensible. El grado de aprehensión y apego del hombre al Creador depende del nivel de su Neyamá. El anhelo de apegarse al Creador proviene del hecho que la Neyamá, parte inherente a Dios, desea retornar a su fuente de origen. Mas cuando el hombre fortalece sus instintos y se rige por las pasiones, reprime su Neyamá
y con esto desaparece también el anhelo de retornar a su lugar espiritual de origen. Si por el contrario se sobrepone a los instintos corporales y consigue replegar su voluntad a la del Creador, intensifica la fuerza de la Neyamá y se fortalece la capacidad de apegarse a su raíz. En el lenguaje cabalístico decimos que si un hombre logró conquistar su pensamiento, su habla y sus acciones para dedicarse al servicio divino, convierte a su cuerpo en carruaje de la divinidad, el mismo que logran los hombres justos dispuestos a entregar sus vidas al servicio del Creador. Vemos aquí que la Neyamá funciona en dos planos. 1. Guía al cuerpo, orientándolo al servicio divino. Esto se efectúa del siguiente modo. La Neyamá guía al Ruaj y el Ruaj al Nefesh. 2. Se conecta con el Creador y recibe la sustancia de la luz infinita. La lógica de todo esto reside en que la Neyamá es en sí misma sustancia de esta luz, y por eso solo ella puede recibir una iluminación adicional de la misma fuente. Debemos comprender que la esencia de la luz infinita, tal como se manifiesta y emerge de su propia fuente, es tan elevada y sublime que ningún ser humano puede alcanzar este nivel, independientemente del nivel de Neyamá que posea. Dado que el Creador quiso revelar su divinidad y que ésta sea accesible al ser humano, contrajo su luminosidad, contracción tras contracción, creando una realidad formada por distintos niveles espirituales, concatenados unos con los otros. Debido a estas contracciones, cada nivel es inferior a su predecesor. Esta cadena responde a la relación causa y efecto anteriormente mencionados, de quien la luz infinita es la causa primera. Capítulo 7. Los mundos de Atzilut, emanación, Briá, creación, Yetzirá, formación, y Asiá, acción. Emanación, creación, formación y acción. Todo lo que se encuentra por sobre el mundo de la emanación pertenece al mundo del infinito, y en cuanto a la concatenación causa y efecto, la principal revelación de la voluntad divina comienza en el mundo de la emanación. En este mundo se encuentra la raíz de la conducción del bien y del mal, correspondiente a los seres dotados de libre elección, mientras que en los mundos superiores al de la emanación se encuentra la conducción futura, regida exclusivamente por el bien, ya que en el futuro se revelará la unicidad del Creador y no existirá ninguno de los aspectos del mal. En el contexto de la concatenación, el mundo que se encuentra por sobre el de la emanación es el mundo del hombre primordial, Adam Kadmon. Y si queremos comparar entre estos dos mundos, diremos que difieren entre sí como la voluntad y el pensamiento. La voluntad es una forma abstracta e ilimitada, mientras que el pensamiento representa la parte de la voluntad, la parte más relevante y la relacionada con el objeto último. En resumen, el mundo de la emanación es el mundo del pensamiento y el del hombre primordial, Adam Kadmon, el mundo de la voluntad. En el mundo de los sefirot, ni rostros, parsufim, ni nombres ni apelaciones, sino que se trata de una luz simple y una voluntad simple. Todas las descripciones de sefirot o de rostros que hacen referencia al hombre primordial se usan para facilitar nuestra comprensión y solo con este objetivo. Ciertamente, es en el mundo de la emanación donde se revelan las 10 sefirot, y es en este mundo donde se reveló la fuente de la emanación bajo el nombre de las 4 letras del tetragrama. Este nombre constituye la mayor revelación del mundo de Atzilut, en el que la esencia original de emanación, la esencia de la luz infinita, se reviste en la sefirot de la emanación, se une a ellas en perfecta unión, y a través de dicha unidad se revela el nombre sagrado de El Eterno, conocido como Yud-Ke-Bab-Ke. Así como el nombre Yud-Ke-Bab-Ke surge en el mundo de la emanación, el nombre de Elohim, Dios,
se revela en los mundos de creación, formación y acción. Esto es sugerido en la Biblia en el acto de la creación, cuando el versículo utiliza el nombre Elohim y no el tetragrama, ya que el relato de la creación apunta a los mundos de creación, formación y acción, y no al mundo de la emanación. El mundo de la emanación es pura divinidad y se lo denomina también el mundo del pensamiento, para los otros tres, a partir de los cuales comienza el mundo de la escisión, la realidad de objetos diferenciados entre sí. Las diferencias entre emanación, creación, formación y acción. La diferencia fundamental y esencial entre el mundo de la emanación y los mundos de creación, formación y acción reside en que la emanación es una forma superior de la realidad en la cual se unifica la luz infinita con este mundo, convirtiéndose en unidad. Y es por eso que el mundo de emanación es absoluta divinidad. Las acciones del mundo de la emanación son acciones exclusivas de la esencia divina, sin ningún otro partícipe, mientras que en los mundos de creación, formación y acción se revela una nueva manifestación de la voluntad divina, la revelación de la realidad que está diferenciada y separada de Dios. Esta es la distinción principal entre el mundo de la emanación y los mundos de creación, formación y acción, ya que la separación y la diversidad existen en estos mundos, mientras que lo que reina en el mundo de la emanación es la perfecta unidad. Es por esta razón que resulta imposible describir con adjetivos propios de la divinidad ninguna realidad que pertenezca a los mundos de creación, formación y acción, si queremos relacionar su esencia con la realidad de estos mundos. Diremos que el Creador es su amo, Adón en hebreo, y por eso lo llamamos con el nombre Adokai, nuestro amo, nombre que indica que Él no está unido esencialmente a la realidad de estos mundos. Vamos a tratar en lo posible, en estas lecturas, tanto que vamos a mencionar Yud-Ke-Vavke, Elohim, Adokai o Adomai, los vamos a hacer de esta manera, las pronunciaciones, para evitar nombrar permanentemente los nombres de Dios. ¿Sí? Es por eso. Cuando nosotros vemos que dicen Yud-Ke-Vavke, no es la forma en la que visualizamos o meditamos, sino que es la forma en que lo pronunciamos porque estamos hablando y estudiando y conociendo los conceptos. Es muy común entonces que vean esto, ¿sí? Que en vez de decir Adonai decimos Adni o Adomai o Adokai, o que en vez de decir Yud-Ke-Vavke decimos Yud-Ke-Vavke o Havayá, ¿sí? Tiene que ver más que nada con que sepan de qué nombre estamos hablando, pero que no lo traigamos en energía de forma permanente mientras estamos estudiando. ¿Sí? Espero que te haya gustado hasta acá. Esto es nada más que la primera entrega de conceptos cabalísticos ya en este bello año 5783. Este video va a ser subido seguramente en los días cercanos a Yom Kippur, Yom HaKippurim. La idea es que podamos tener conceptos básicos, afianzados, simples, para recordar, para entender y para saber de qué estamos hablando cuando son conceptos más complejos. Así que si te gustó y si te gusta también esta serie de conceptos cabalísticos, te ruego me dejes un me gusta, lo compartas en tus redes, me dejes algún comentario y nos vamos a seguir viendo aquí siempre, Levavot Mekashevin, aquí en mi canal Audio Kabbalah by Inca Tuaria.